Pide lo que quieras que yo te dé, Salomón. Pide y te será concedido. Hay un nombre que aparece en la Biblia hebrea, en el Corán, en el Talmud, en los grimoires medievales de magia negra y en los tratados de alquimia del siglo XVII. Un solo nombre, misterio, caída, ese nombre es Salomón. Y si crees que ya conoces su historia, te equivocas, porque lo que la mayoría sabe de Salomón es apenas la superficie, la versión para niños, la versión oficial. Hoy vamos a ir mucho más profundo. Vamos a hablar del Salomón que nadie te enseñó en la escuela dominical, el que aparece en textos que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico, el que, según fuentes judías del Talmud, no solo controló demonios, sino que en algún momento fue reemplazado por uno. Pero empecemos desde el principio, porque para entender cómo cayó, primero tienes que entender desde qué altura lo hizo. Salomón era el hijo menor de David, el rey más amado de Israel. No era el heredero obvio. Tenía hermanos mayores, más fuertes, más experimentados en la guerra. Pero David, en sus últimos días, tomó una decisión que cambiaría la historia. Ungió a Salomón. La razón era simple y al mismo tiempo imposible de comprender del todo. Dios lo había elegido, no por su fuerza, no por su historia en el campo de batalla, sino por algo que aún no se había manifestado en él. Imagina eso por un momento, que alguien te elija, no por lo que has hecho, sino por lo que eres capaz de llegar a ser. Así comenzó el reinado de Salomón. Tenía poco más de 20 años cuando se sentó en el trono de Israel, un reino que su padre había unificado con sangre y sacrificio. Un pueblo que miraba a su nuevo rey con la misma mezcla de esperanza y escepticismo con la que los pueblos siempre miran a sus jóvenes líderes. Y Salomón lo sabía. Una noche, pocos meses después de su coronación, Salomón se retiró al monte Gabaón. No fue a celebrar, no fue a planear conquistas, fue a orar. Y según el libro de Reyes, esa noche Dios se le apareció en sueños y le hizo la pregunta que cualquier ser humano querría escuchar. Pide lo que quieras que yo te dé. Piénsalo. Una oferta ilimitada, sin condiciones, sin letra pequeña. ¿Tú qué pedirías? Salomón no pidió riqueza, no pidió una vida larga, no pidió que sus enemigos cayeran muertos. Pidió una sola cosa: un corazón que oyera, un corazón que pudiera discernir entre el bien y el mal, sabiduría. La respuesta de Dios fue inmediata y generosa. Porque habías pedido lo correcto, recibirás también lo que no pediste: riqueza, honor, un reinado sin igual en la historia. Ese fue el momento más alto de la vida de Salomón. Todo lo que vino después fue, de alguna manera, una lenta e inevitable distancia de ese instante. La primera prueba de su nueva sabiduría llegó en forma de 2 mujeres y un bebé. La historia la conoces, probablemente. 2 mujeres vivían en la misma casa. Ambas habían dado a luz con días de diferencia. Una noche, uno de los bebés murió. Y al amanecer, cada mujer reclamaba al bebé vivo como suyo. El caso era imposible de resolver. No había testigos. No había pruebas físicas, solo 2 mujeres, una con la verdad y otra con el peso de una pérdida insoportable que la había convertido en ladrona. Salomón escuchó en silencio. Luego dio una orden que escandalizó a toda la corte. Traigan una espada y dividan al niño en 2, den la mitad a cada una. Una de las mujeres asintió. La otra cayó de rodillas gritando que prefería perderlo a verlo morir. Esa fue la verdadera madre. Lo que Salomón hizo no fue solo resolver un caso judicial. Fue leer el corazón humano en su momento más desnudo.
el amor verdadero prefiere la pérdida al daño. Eso es algo que ningún libro te puede enseñar. La noticia se extendió por todo Israel. El nuevo rey veía lo que otros no podían ver. Pero Salomón estaba apenas comenzando. El proyecto más grande del reinado de Salomón, y posiblemente el más importante de toda la historia de Israel, fue la construcción del Templo de Jerusalén. El templo que su padre David había soñado, pero al que Dios le había dicho que él no construiría. Porque David era un hombre de guerra, y el templo necesitaba ser construido por un hombre de paz. Ese hombre era Salomón. La magnitud del proyecto era incomprensible para la época. Se habla de más de 150,000 trabajadores, de cedros traídos desde el Líbano, de oro en cantidades que hacían palidecer a cualquier rey vecino. El libro de Reyes describe un interior revestido de oro puro, querubines tallados, un arca custodiada por figuras de 4 metros de altura. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando cuenta la historia del templo. Un detalle que aparece en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7, casi de pasada, como si el autor no quisiera detenerse en él demasiado tiempo. En la edificación, solo se usaron piedras preparadas de antemano. Durante la construcción no se escuchó en el templo ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro. ¿Lo entiendes? Un edificio de esa magnitud, piedras que pesaban toneladas, bloques que tenían que ensamblarse con precisión milimétrica, y ninguna herramienta de hierro. ¿Cómo se cortan las piedras sin herramientas de hierro? La Biblia no lo dice, pero el Talmud sí. En el Tratado Talmúdico Gittin, página 68, hay una historia que raramente se menciona en las iglesias. Una historia sobre cómo Salomón obtuvo lo que necesitaba para construir el templo sin derramar sangre ni usar hierro. Según esta tradición, Salomón necesitaba al Shamir, una criatura o sustancia de origen sobrenatural que podía cortar piedra con solo tocarla. Algunos textos la describen como un gusano, otros como una piedra viva. Todos coinciden en que tenía un poder que ningún metal podía igualar. El problema era que el Shamir solo podía ser obtenido a través de Asmodeo, el rey de los demonios. Y aquí es donde la historia oficial de Salomón comienza a volverse mucho más oscura y mucho más interesante. Porque Salomón no rechazó esa opción, la eligió. Pero antes de hablar de Asmodeo, hay que entender algo fundamental sobre el mundo en el que Salomón vivía. Para los hebreos del siglo X a.C., los demonios no eran metáforas, no eran conceptos teológicos, eran entidades reales, con nombres, con poderes específicos, con jurisdicciones asignadas sobre aspectos concretos de la realidad. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, lo sabía. Lo que cambió todo fue un objeto, un anillo. Según el Testamento de Salomón, uno de los textos más fascinantes de la literatura apócrifa judeocristiana, escrito aproximadamente en el siglo I después de Cristo, pero basado en tradiciones mucho más antiguas, el arcángel Miguel descendió del cielo y entregó a Salomón un anillo de sello. El anillo tenía grabado en él la estrella hexagonal, el sello que hoy conocemos como la estrella de David, pero que en esa tradición era algo diferente. Era el sello del nombre más alto, el nombre de Dios. Un sello que, según el texto, le daba a Salomón poder para encerrar y comandar a toda la legión de demonios. Con ese anillo en el dedo, Salomón cambió para siempre. El primer demonio que aparece en el testamento de Salomón no es el más poderoso. Es el que molestaba a uno de los constructores del templo. Su nombre era Ornias, y se alimentaba del pulgar del muchacho cada noche, robándole la mitad de su salario y la mitad de su fuerza vital. Cuando Salomón se enteró, no llamó a sacerdotes,
no ordenó un exorcismo. Envió a su sirviente de confianza con el anillo, con instrucciones de presionarlo sobre el pecho del demonio y traerlo ante él. Ornias fue traído a la presencia del rey, y lo que siguió fue una conversación que ningún texto canónico se atrevería a incluir. Salomón le preguntó al demonio cuál era su naturaleza, cuál era su debilidad, a qué ángel temía, y el demonio respondió: No soy nacido del abismo, soy vástago de un celestial, una estrella caída que se enamoró de lo prohibido. Soy hijo de un arcángel, una criatura del aire que descendió para mirar la belleza mortal. Se enamoró de la belleza mortal, de una hija de Adán cuya mirada fue la trampa para su espíritu errante. Yo soy el fruto de ese pacto roto, pero aunque comando legiones, tiemblo ante el único nombre que me precede, el Arcángel Miguel. Porque esa es la lógica del testamento de Salomón. No es solo un relato de exorcismos, es un manual. Es el registro de lo que Salomón aprendió cuando decidió interrogar a las fuerzas oscuras en lugar de simplemente expulsarlas. ¿Era eso sabiduría o era arrogancia? Esa es la pregunta que va a perseguirnos durante toda esta historia. De todos los demonios que Salomón enfrentó, ninguno era tan poderoso, tan peligroso o tan instructivo como Asmodeo. En la tradición judía, Asmodeo es el rey de los demonios. El libro de Tobías lo llama el peor de los demonios. El Talmud lo describe como el príncipe de los Shedim, los espíritus destructores. Y en el testamento de Salomón, es el único demonio que parece estar jugando un juego diferente al de todos los demás. El plan de Salomón para capturarlo era ingenioso y, mirándolo en retrospectiva, revelador de cómo pensaba el rey. Según el relato talmúdico, Asmodeo vivía en una montaña distante y cada día ascendía al cielo a estudiar en las academias celestiales, y cada tarde descendía al inframundo. Pero tenía un hábito. Al volver a su montaña, destapaba un pozo y bebía de él. Salomón envió a su general Benaya, con el anillo de sello, una cadena de hierro grabada con el nombre de Dios y una instrucción específica: vaciar el pozo mientras Asmodeo estaba en el cielo y llenarlo de vino. Cuando Asmodeo regresó, olió el vino, lo rechazó al principio, pero eventualmente la sed venció. Bebió, se durmió y despertó encadenado. Lo llevaron ante Salomón. Y entonces comenzó una de las conversaciones más extraordinarias de toda la literatura antigua. Asmodeo no llegó sumiso, llegó enojado. Y desde el primer momento le dijo a Salomón algo que el rey no estaba preparado para escuchar. ¿Por qué me necesitas? ¿No tienes el mundo entero bajo tu dominio? ¿No es suficiente con ser rey de los hombres? Salomón le respondió que lo necesitaba para construir el templo, para obtener el Shamir. Asmodeo no dijo nada por un momento. Luego, según el Talmud, hizo algo inesperado. Comenzó a llorar. Había visto a un hombre tuerto y lloró por él. Había visto a un hombre borracho en una boda y lloró por él también. Cuando Salomón le preguntó por qué, Asmodeo respondió: El tuerto no verá la alegría que le espera. El borracho no llegará a ver el bien reservado. Ambos desperdician lo que tienen, sin saber lo que les aguarda. Hay algo perturbador en esa escena. El rey de los demonios llorando por los seres humanos con más compasión que muchos de sus contemporáneos. Salomón lo puso a trabajar en la construcción del templo. Pero Asmodeo no dejó de hablar, y lo que dijo a continuación fue una profecía. Un día, mientras Asmodeo trabajaba, Salomón se acercó a él con arrogancia. Le mostró el anillo. Le preguntó qué tan grande podía ser su poder. Asmodeo extendió un ala hacia el cielo y otra hacia la tierra,
hasta abarcar 4 codos entre ambas, y dijo: «Así será tu mundo cuando yo te supere». Y entonces hizo algo que ningún esclavo debería poder hacer con su amo. Le pidió el anillo. Salomón, confiado, seguro de su sabiduría, de su poder, de su lugar en el universo, se lo entregó. En ese momento todo cambió. Asmodeo tomó el anillo y lanzó a Salomón a 400 parasangas de distancia, al otro extremo del mundo. Luego asumió su forma y se sentó en el trono de Israel. El hombre más sabio del mundo había sido despojado de todo en un instante de soberbia. Y nadie en el reino se dio cuenta. Esto está en el Talmud, no en un grimoire de magia negra, en el Talmud, en Gittin 68b. Salomón vagó por años como un mendigo. Llegaba a las ciudades diciéndole a la gente: «Yo fui Salomón, el rey de Israel». Y la gente se reía de él. Hay algo devastadoramente humano en esa imagen. El hombre que lo tenía todo, reduciéndose a suplicar que alguien le creyera que había sido grande. Eventualmente, según algunas versiones, recuperó el anillo. Según otras, la reina de Amonitas lo reconoció y le permitió regresar a Jerusalén. Los detalles varían, pero lo que no varía es la lección. Asmodeo no necesitó corromper a Salomón, solo necesitó esperar a que Salomón se corrompiera a sí mismo. La arrogancia hizo el resto. El libro de Primera de Reyes, capítulo 11, comienza con una de las frases más trágicas del Antiguo Testamento. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Son 10 palabras, pero contienen la semilla de la destrucción de todo lo que Salomón había construido. El texto habla de 700 esposas de rango real y 300 concubinas. Y si eso suena a exageración histórica, puede serlo en el número exacto. Pero el principio no lo es. Salomón tejió alianzas diplomáticas a través del matrimonio, y esas alianzas tenían un precio. Cada mujer traía sus dioses consigo. Ashtoreth, la diosa de los sidonios; Milcom, la abominación de los amonitas; Quemos, el dios de Moab al que se sacrificaban niños; Moloc, al que la Biblia llama la abominación de los hijos de Amón. Salomón construyó altares para todos ellos, por diplomacia, por amor, por debilidad, o porque el hombre que había interrogado a demonios había llegado a la conclusión de que todos los poderes sobrenaturales merecían ser estudiados. El texto bíblico dice que sus mujeres desviaron su corazón. Pero hay algo que esa explicación no captura del todo. Salomón no era un hombre fácil de desviar. Era el hombre más sabio que había existido. Si sus mujeres lograron llevarlo a adorar a otros dioses, algo tenía que estar ya roto en él desde antes. El Eclesiastés nos da una pista. Hay un debate entre los eruditos bíblicos sobre cuándo fue escrito el Eclesiastés. La tradición atribuye su autoría a Salomón en sus años finales. Y si eso es correcto, entonces el Eclesiastés no es un libro de sabiduría abstracta. Es un diario de un hombre que probó todo y encontró que nada era suficiente. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa frase no la escribe alguien que está bien. La escribe alguien que ha llegado al final de un camino largo y ha descubierto que el camino no llevaba a ningún lado. Me dediqué a conocer la sabiduría y el conocimiento, y también la locura y la insensatez. Y comprendí que esto también es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien añade conocimiento, añade dolor. Eso no lo escribe el joven Salomón que pidió sabiduría en Gabaón. Lo escribe alguien que aprendió que hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes desaprender. Cosas que te cambian. ¿Qué cosas aprendió Salomón que lo dejaron así? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, pero podemos hacer conjeturas razonables.
Cuando pasas años interrogando demonios, cuando te sientas frente a entidades que llevan milenios observando a la humanidad y les preguntas sus secretos, algo se queda contigo. El testamento de Salomón está lleno de revelaciones oscuras, demonios que confiesan causar enfermedades específicas, entidades que describen cómo corroen matrimonios, cómo siembran celos, cómo hacen que los hombres busquen poder a cualquier costo. Un hombre que escucha todo eso eventualmente se pregunta, ¿es libre el ser humano o somos todos marionetas de fuerzas que no podemos ver? Esa pregunta puede ser la semilla de la fe más profunda, o puede ser la semilla de un cinismo que destruye todo. En Salomón parece haber sido las dos cosas al mismo tiempo. Construyó el templo más hermoso de la historia y construyó altares para los dioses que el templo debía reemplazar. Fue el juez más sabio de su tiempo y fue el rey que permitió que su corazón fuera partido en 1000 pedazos por el peso de lo que sabía. No cayó de golpe. Cayó lentamente, pieza por pieza, durante décadas, y nadie pudo detenerlo, ni siquiera él mismo. Hay una historia que no aparece en la Biblia, pero que está en el corazón de la tradición judía medieval, y que en cierto modo resume todo lo que necesitamos entender sobre Salomón. Se dice que Salomón tenía un anillo diferente al del sello, un anillo más sencillo, sin poderes sobrenaturales, y grabada en él había una inscripción en hebreo que decía, Gam Sej Ya'avor. Esto también pasará. Cuando Salomón estaba triste, miraba el anillo y se consolaba. Esto pasará. Cuando estaba jubiloso, miraba el anillo y se humillaba. Esto también pasará. Era una filosofía completa en 4 palabras. Un recordatorio constante de que ni el dolor ni la gloria son permanentes. Pero esa misma filosofía tiene un filo oscuro. Si todo pasa, si nada dura, si el dolor y la alegría son igualmente temporales, ¿qué importa realmente lo que hagamos? Eso es precisamente la pregunta que persigue al Eclesiastés de principio a fin. Hay eruditos que argumentan que el Eclesiastés no fue escrito por Salomón, que es una obra filosófica tardía del período helenístico que usa al rey sabio como voz literaria. Puede ser, pero incluso si eso es cierto, el hecho de que alguien eligiera a Salomón como la voz de ese texto dice algo muy poderoso, que en la memoria colectiva del pueblo judío, Salomón era el hombre que mejor encarnaba esa pregunta. No el hombre de fe inquebrantable, no el héroe sin fisuras, sino el hombre que tenía todo y se preguntaba si algo tenía sentido. He visto todo lo que se hace bajo el sol, y todo es vanidad y aflicción de espíritu. El que tiene sabiduría, tiene también tristeza. El que aumenta su conocimiento, aumenta su dolor. No hay nada nuevo bajo el sol. Esas frases no vienen de alguien que controla demonios con arrogancia. Vienen de alguien que ha llegado al otro lado de ese viaje y ha encontrado que el paisaje desde allá arriba no es lo que esperaba. La tradición islámica tiene su propia versión de esta historia. En el Corán, Salomón, llamado Suleimán, es un profeta y un rey al que Dios le había dado dominio sobre el viento, sobre los jinni y sobre los pájaros. Su poder era inmenso. Su fe, según el Corán, era genuina. Pero hay un versículo en la Sura Sad, el 34, que es casi idéntico en espíritu a la historia talmúdica de Asmodeo. Pusimos a prueba a Salomón y colocamos en su trono un cuerpo. Luego, él se arrepintió. Los comentaristas islámicos discuten qué significa ese cuerpo. Algunos dicen que fue un demonio que tomó su forma. Otros, que fue la representación de un alma corrompida. Pero lo fascinante es que tanto la tradición judía como la islámica coinciden en algo que la Biblia cristiana apenas insinúa: que Salomón no fue inmune, que el poder que manejó lo afectó,
que hubo un momento en que lo que debía servir a su voluntad comenzó a dirigirla, y que incluso el más sabio puede perder el hilo de quién es. La pregunta que nadie se hace lo suficiente cuando estudia a Salomón es esta: ¿sabía él lo que le estaba pasando? El Eclesiastés sugiere que sí, que en algún momento fue perfectamente consciente de que había perdido algo, que podía nombrarlo, que lo dolía. Y eso es, quizás, lo más trágico de toda la historia. No cayó en la oscuridad sin darse cuenta. Cayó viéndolo. Salomón murió después de 40 años de reinado. No hay registros de una conversión final dramática. No hay una escena donde el rey anciano destruye todos los altares paganos y le pide perdón a Dios en público. La Biblia simplemente dice que murió, que su hijo Roboam lo sucedió, que el reino se dividió a los pocos años. La pregunta de si Salomón fue redimido es una de las más debatidas de la tradición rabínica. El Talmud registra un debate entre los sabios. Algunos dicen que Salomón tiene parte en el mundo venidero. Otros dicen que no. El debate nunca se resolvió de manera definitiva. Y eso, en sí mismo, es significativo. Porque si el caso de Salomón fuera simple, si fuera simplemente el de un pecador que se arrepintió o el de un impío que no se arrepintió, el debate no existiría. El debate existe porque Salomón es un caso límite, un hombre que recibió más que cualquier otro y al que más se le exigió. Un hombre cuya sabiduría era real y cuya caída también lo era. Un hombre que nos hace incómodos porque no encaja perfectamente en ninguna categoría. Pero su legado no murió con él. El sello de Salomón, la estrella hexagonal, aparece en sinagogas del siglo III, en talismanes islámicos medievales, en los manuscritos de los cabalistas españoles, en los grimoires de magia ceremonial europea del siglo XVII, en los símbolos de la masonería del siglo XVIII. Un símbolo que comenzó como el sello de un anillo específico, entregado por un arcángel a un rey específico, terminó siendo uno de los símbolos más reconocibles de la historia humana. ¿Por qué? Porque la historia de Salomón toca algo universal, la tensión entre sabiduría y poder, entre conocimiento y humildad, entre el deseo de entender todo y la capacidad de aceptar que hay cosas que no deberían entenderse. Esa tensión no ha desaparecido. Está en cada laboratorio que experimenta sin preguntarse si debería. En cada algoritmo que aprende sin preguntarse ¿para qué? En cada persona que persigue el éxito sin preguntarse ¿a qué costo? Pero antes de terminar, necesito quedarme un momento más con la historia de Salomón, porque hay algo en ella que me persiguió mientras la estudiaba para preparar este video. Algo que no está en ningún texto, sino en el espacio entre líneas. Quiero ser honesto contigo. Cuando empecé a investigar la historia de Salomón para este video, esperaba encontrar lo de siempre: el rey sabio, el templo grandioso, la caída por las mujeres extranjeras, la versión que ya conocía desde niño. Lo que encontré fue mucho más incómodo. Encontré a un hombre que no perdió la sabiduría por ignorancia. La perdió por exceso, por querer saber más de lo que era prudente saber, por no poder detenerse en el momento exacto en que debería haberse detenido. Porque la tentación de Salomón no era el lujo, ni las mujeres, ni el poder político. Esas fueron las consecuencias. La tentación real era el conocimiento sin límites, el querer entender todo, el no poder aceptar que hay preguntas para las que no existe respuesta, o que existe respuesta, pero que obtenerla tiene un costo que no vale la pena pagar. Salomón interrogó demonios, no porque fuera malvado, sino porque era curioso, porque pensaba que si entendía cómo funcionaba la oscuridad, podría controlarla mejor. Y en parte tenía razón. El templo se construyó.
Israel prosperó. La sabiduría que impartió sigue viva miles de años después en el libro de Proverbios. Pero también pagó un precio que ningún texto termina de describir con claridad. Un precio que solo aparece con pocos detalles en el Eclesiastés, en las tradiciones sobre su locura, en el debate rabínico que nunca se cerró. Hay algo que me parece el error más profundo de Salomón, y no es el que se menciona más a menudo. No fue las esposas extranjeras, no fue los altares paganos. Esos fueron síntomas. El error fue este. Salomón dejó de hacer preguntas sobre sí mismo mucho antes de dejar de hacer preguntas sobre el universo. Siguió interrogando demonios. Siguió buscando secretos cósmicos. Pero en algún punto dejó de sentarse frente a un espejo y preguntarse: ¿quién soy yo ahora? ¿A dónde me está llevando todo esto? ¿A qué me estoy pareciendo? Y cuando dejas de hacerte esas preguntas, el camino que estás siguiendo empieza a elegirte a vos en lugar de que vos lo elijas a él. Eso no es solo una lección bíblica. Es una lección que funciona igual hoy en la actualidad. Vivimos en la era del acceso ilimitado a la información. Podemos saber casi cualquier cosa en segundos. Y eso, que debería ser la mayor bendición de la historia, también puede convertirse en la misma trampa en que cayó Salomón. El problema no es la información. El problema es creer que tener información es lo mismo que tener sabiduría. Salomón tenía información sobre los demonios. Tenía sus nombres, sus debilidades, sus poderes. Y aún así terminó siendo superado por uno de ellos en el momento en que bajó la guardia. Porque el conocimiento sin humildad no protege. Solo da más opciones para equivocarse en mayor escala. La historia de Salomón termina de manera ambigua en todos los textos que la cuentan. No hay una reconciliación clara. No hay una escena final donde el viejo rey mira hacia atrás y entiende todo. Solo hay el Eclesiastés. Solo hay esa voz cansada que dice: probé todo, construí todo, aprendí todo. Y al final, lo que más importa es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es una conclusión sorprendentemente sencilla para el hombre más sabio de la historia. Pero creo que esa sencillez es exactamente el punto. Después de toda la complejidad, después de todos los demonios y los sellos, y las alianzas y los altares y el poder y la pérdida, lo que quedó fue algo que cualquier niño puede entender. Que lo más importante no es cuánto sabes, es cómo usas lo que sabes, y a quién o a qué sirves con ello. Te dejo con una pregunta que me hago yo mismo cuando pienso en Salomón. ¿Hay algo en tu vida que empezaste buscando por las razones correctas, pero que en algún punto se convirtió en algo diferente? ¿Algo que empezó como una herramienta y terminó siendo tu amo? No tienes que respondérmela a mí. Pero si te quedas con esa pregunta, si la llevas contigo unos días, creo que valió la pena este video. La sabiduría es la que nosotros mismos logramos tener a través del amor al prójimo, de las buenas acciones que hacemos sin pedir nada a cambio. Esa sabiduría solo la logramos gracias a Dios, quien es la base para un camino de verdadera sabiduría. Esto es el séptimo sello. Y te prometo que lo que viene es incluso más profundo que lo que acabas de escuchar. Si este video te gustó, ya sabes lo que hay que hacer. Un like, un comentario con lo que te llevas de esta historia y suscribirte si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo sello.